lo que quiere decirle el Señor en esta noche. Sabe que depende mucho de su expectativa, de su deseo que trae en su corazón. Depende mucho de que usted reciba la palabra, depende mucho de que usted entienda la palabra, depende mucho de que usted pueda degustar la palabra, si podemos usar ese término. Depende mucho de su actitud. Por eso tengamos una actitud, aleluya, de querer que Dios nos hable, que nuestro corazón, nuestra alma tiene hambre. Tengamos esa disposición en esta noche, aleluya, y que usted sea bendecido. Padre celestial, en el nombre de Jesús vengo delante de ti a proclamar tu nombre, a proclamar tu grandeza, a declarar tu verdad, a declarar, Señor, tu palabra. Señor, yo solamente soy un vaso que tú puedes usar en esta noche para bendecir tu iglesia, tu pueblo. Y te ruego en el nombre de Jesucristo que cada vida que está aquí, cada oveja que está aquí, Señor, sea impartida por tu palabra, de tal manera que nuestra vida sea revolucionada, sea transformada, sea cambiada a través de tu palabra, porque es tu palabra la que cambia. Diga conmigo: Señor Jehová, es tu palabra la que cambia, es tu palabra la que transforma. Y yo quiero que abundantemente esa palabra llene mi vida. Por lo tanto, dispongo mi corazón, dispongo mi vida para ser impartido por tu palabra. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Abre la Biblia en Juan capítulo 10, verso 7 al versículo 16. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 16. Oh, gloria a Dios. Bien. Mire cómo dice la Escritura, Juan capítulo 10, verso 7 al verso 16. Yo soy el buen pastor, aquí está hablando Jesús. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado, y que no es ni el propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, ¿qué es lo que dice? Deja a las ovejas y huye. Y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye, puesto que es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco las mías, y soy conocido por los que son mías. Así como mi Padre me conoce, yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí, y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno, y uno el pastor. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad la recibí de mi Padre. Bien, quiero que veamos el verso 17, el verso 16, leamos el verso 16, todos dice: tengo también otras ovejas que no pertenecen o no son de este redil. ¿Qué dice más el Señor? A ellas también debo traerlas a mí, y escuchará mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno, y uno el pastor. Extienda sus manos hacia mí, bendígame por favor. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por esta bella oportunidad de enseñar tu palabra. Dios, anhelo y deseo que tú me uses para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ok, amados.
Es interesante en el pasaje de la Biblia que hemos leído que Jesucristo se identifica como la puerta de las ovejas. Se identifica como el propietario de las ovejas. Y asimismo se pronuncia como el buen pastor. Pero también es interesante que él habla de otras ovejas que no pertenecen al redil del cual habla. Y dice que él va a traer hacia sí las ovejas, óyese bien, ¿para qué? Para que escuchen su voz. Muchos hombres a través de la historia de la iglesia se proclamaron a sí mismos el Mesías, se proclamaron a sí mismos el ungido, usurpando un título que solo le pertenece al Señor Jesucristo. En la actualidad también hay muchos pastores que se autoproclaman, como se autoproclama este hombre puertorriqueño, el de 666, ¿alguien recuerda el nombre, por favor? Aquel que se hace llamar Jesucristo hombre, Jesús de Miranda, un puertorriqueño, donde todos sus seguidores hacen tatuar el 666 o el nombre de él para hacerse hijos de él. Y son orgullosos en ostentar el nombre de él. Pero también hay hombres que sin decir que son Jesús o que son el Mesías, con sus actitudes toman características que no les corresponden. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 12 que pongamos los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros ponemos esa mirada en Cristo, amados, óigase bien, jamás nosotros vamos a desviarnos del propósito por el cual Dios nos llamó. El problema de muchos hermanos en la fe es poner siempre la mirada, y cuando habla de mirada está hablando de confianza en el hombre. Por eso cuando Jesús está hablando, Él dice, nadie me quita la vida, el hombre no me puede quitar la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque esa autoridad me ha dado el Padre. Jamás ninguno de nosotros, amados, hemos derramado nuestra sangre por la iglesia, sino fue el Señor Jesucristo. ¿Están aquí? Fue Jesús el que derramó su sangre por las ovejas, por la iglesia. Por eso, cuando nosotros leemos en Juan capítulo 10, versos 7 al 16, Jesucristo, en la versión que estoy leyendo, que es la Biblia Peshitta, dice, tengo también otras ovejas. Él está diciendo, yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, o sea, del pueblo de Israel. Está hablando de ti, de mí, o está hablando de las naciones gentiles, está hablando de las otras naciones, el cual Él dice, yo también a ellas debo traerlas a mí. ¿Para qué? Para que escuchen mi voz. Entonces, todos los rebaños, aquí está hablando ahora de iglesias, todos los rebaños serán uno, y uno, el pastor, está hablando ahora de él mismo. Yo quiero que me preste atención, amados. Jesús dice, hay otras ovejas en el redil de Israel. A ellas yo debo traer, para que escuchen mi voz. Al escuchar mi voz, entonces todos los rebaños serán uno solo. Y yo entonces seré el pastor de un solo rebaño. ¿Sabe que hay muchas voces que están hoy en día, y posiblemente a esta hora, están proclamando una palabra que no es de Cristo, sino una palabra egoísta para atraer a la gente hacia sí mismo, hacia su grupo, hacia su iglesia?
Y son personas, amados, que por no identificar, por no saber escuchar la voz de Dios, entran en confusión, y entonces es cuando dice que esa persona que anuncia la palabra, que no es de Dios sino su criterio, se convierte en un asalariado. Y el diablo siempre va a atacar a un redil gobernado por un asalariado para destruir o comerse a las ovejas. Entonces usted debe prestar atención a quien escucha, debe prestar atención quién le aconseja en relación con las cosas espirituales, debe prestar atención qué voz está escuchando, si es que esa voz está trayendo a las personas a una denominación, a un personaje humano, a un grupo, a una iglesia, o si esa voz está separando al grupo del verdadero redil o del verdadero camino, o si esa voz está llevando a la gente, óigase bien, a Cristo. Porque toda voz o toda predicación que traiga separación del cuerpo de Cristo no es de Dios. Aquí estamos leyendo de que Jesús dice, hay otras ovejas que no son del redil judío. A ellas yo debo traer. ¿Para qué? Para que escuchen mi voz. Ahora, la voz de Cristo se escucha por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo, la voz de Cristo se escucha por medio del Espíritu Santo de Dios. Hablemos en el contexto de la familia. En la familia hay una sola voz, que es la de los padres, ¿sí o no? Hay una sola voz. Posiblemente está la abuela y habla, está el tío y habla, el primo, el hermano, está el vecino y habla. Pero siempre la dirección de unos hijos amados no depende ni de la voz de la abuela, ni del abuelo, ni del tío, ni de la tía. Depende de la voz del papá y de la mamá. Cuando son uno ellos, amados, hay una sola voz para los hijos. ¿Están aquí ustedes? ¿Por qué tomo este ejemplo? Para definir lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo claramente está diciendo, bueno, hay otras personas que no son judías. Yo a ellas debo traerlas. No estoy diciendo llevarlas, sino traerlas hacia mí. ¿Cuál es el propósito? De que no escuchen una voz diferente, sino mi voz. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Jesús por medio del Espíritu Santo, amados, lo que empieza a suceder es que empezamos a formar parte del verdadero rebaño de Jesucristo. Hablando denominacionalmente, hay muchas. Los bautistas, ellos tienen una línea muy exclusiva y muy personal, donde todos los pastores bautistas discrepan con otros por la doctrina del Espíritu Santo, porque ellos dicen que no hay que hablar lenguas, que no hay que buscar esa manifestación, porque ya eso fue para un tiempo. Y como son personas que estudian en seminarios, entonces piensan que tienen mayor conocimiento que otro pastor. De otro lado está la iglesia cuadrangular, que tiene su propia visión. Está el Verbo, está la Asamblea de Dios, inclusive está Maranata como denominación. Están muchas denominaciones, como ministerios muchos. Amén. Pero Jesucristo no está viendo la iglesia conforme nosotros la vemos. Nosotros vemos grupos aquí, grupos allá y grupos por otro lado. Jesucristo ve a sus hijos como uno solo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a través de los años, los hombres han puesto barreras doctrinales y denominacionales a la iglesia de Cristo, y eso, en vez de unirnos, lo que ha traído es separación. Pero Cristo no viene por una denominación, viene por un cuerpo de creyentes llamado iglesia.
¿Están aquí? Pero lamentablemente hay muchas predicaciones que salen por boca de hombres y mujeres que en vez de unir a la iglesia, lo que hace es traer separación. Porque los atrae no hacia Cristo, no hacia el verdadero rebaño, sino que los atrae hacia sí. Y cuando nosotros atraemos a una oveja hacia sí, ¿qué es lo que sucede? La oveja va a empezar a depender no del Espíritu Santo, sino de la voz del hombre y lo que el hombre piensa. Ustedes están aquí, ¿verdad? Presten atención porque esto es muy importante, amado. Nosotros estamos en unos tiempos críticos, tanto como iglesia como cristianos. Jesucristo está a las puertas. La trompeta está por sonar. Ustedes saben eso, que el Señor ya viene breve, viene pronto por su iglesia. Y si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, el Espíritu Santo, amados, difícilmente vamos a ser el rebaño de Jesús. Por eso es que tú y yo debemos buscar al Espíritu Santo de Dios, debemos leer la Escritura, debemos tener una dependencia para todo de Dios. Nosotros los hombres y mujeres de ministerios, hablando en un sentido general, solamente servimos para una cosa, para que la gente crea en Jesús. Vaya conmigo a Corintios. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 3, verso 5. 1 Corintios, capítulo 3, verso 5. ¿Ya la tiene ya? 1 Corintios 3, 5. Dice, porque, ¿qué es Pablo? ¿O qué es Apolos? ¿Por qué pregunta esto? ¿Por qué? Porque la carnalidad que existía entre los corintios, amados, era de que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, o yo soy de Cristo. Mira el capítulo 3, versículo 4, que dice, porque mientras uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, no pues son carnales. ¿Qué decía la iglesia? Bueno, yo me identifico con el apóstol Pablo, o yo pertenezco a la iglesia de Pedro, o yo pertenezco a la iglesia de Apolos. Los más espirituales decían, yo soy de la iglesia de Cristo. Mas sin embargo, ni los que decían, yo soy de Cristo, ellos se escaparon de la exhortación. Sabemos que todos somos de Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a la iglesia desde el punto de vista denominacional, o desde el punto de vista de hombres de ministerio, nosotros empezamos a ser carnales. ¿Y empezamos a qué? A tener una vida de dependencia del hombre y no del Espíritu Santo de Dios. ¿Están aquí ustedes? Oh, gloria a Dios. Que la Escritura misma, amado, nos lleva a nosotros a tener una determinación correcta acerca de quién es Cristo y de quién es mi pastor. Le decía que nosotros los pastores somos buenos solamente para una cosa. Verso 5 dice, porque ¿qué es Pablo o qué es Apolos? Sino ministros por medio de quienes ustedes han creído, y cada uno según se lo permitió el Señor. Es decir, Pablo decía, yo tengo una visión ministerial que Dios me dio. Apolos decía, yo tengo otra visión diferente a la de Pablo. Pero más sin embargo, mire cómo Pablo y cómo Apolos no anteponen su ministerio, oído. No anteponen su liderazgo. No anteponen su llamado ni su visión para trabajar egoístamente. Porque el apóstol Pablo dice, yo sembré y Apolos regó. Es decir, Apolos
no podía sembrar. ¿Su ministerio cuál era? Regar. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Sembraba. Para que lo que él dejó sembrado llegaba a Apolos y lo regaba. Pero ¿quién traía el crecimiento? Dios. ¿Por medio de qué? Del trabajo que dos hombres de ministerios hicieron, que egoístamente no decían, bueno, esta es mi visión, este es mi carácter, este es mi ministerio, no te metas con el mío, no. Ellos, amado, quitaron toda barrera doctrinal y de visión y empezaron a ver el reino de Dios como uno. Entonces dijeron, bueno, Pablo le dijo a Apolos, Apolo le dijo a Pablo, vamos a unir nuestras fuerzas, ¿para qué? Para poder traer una buena cosecha a Dios. ¿A qué nos dedicamos hoy en día las iglesias y los pastores y los líderes? A pelear territorios. A pelear territorios. A pelear ovejas que no son nuestras sino de Dios. ¿Sí o no? Y se usa cualquier clase de argumento para sacar las ovejas de aquí y llevarlas para otro lado. Cuando lo que tenemos que hacer es de poner las armas y unir nuestras fuerzas y que veamos el reino de Dios no como el mío o como el tuyo, sino como un todo de Dios, y vamos a conquistar las almas que están por conquistar, para Dios, no para uno, sino para Dios. El diablo ha logrado, amado, traer una división tan tremenda al cuerpo de Cristo, hablando en un sentido general. El diablo ha traído fuerzas antagónicas y ya ha ganado ventaja cuando algunos personajes contemporáneos de estos días se dejan influenciar para poner tropiezo a la gente, para que la gente, amado, no asista a un rebaño, sino que se vaya con un grupo que tiene nombre propio. Yo estoy hablando en un sentido general, no estoy mencionando nombres, pero es una verdad que está en la Escritura. Jesucristo dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él está diciendo, habrá un rebaño y un pastor, pero cuando esas ovejas escuchen mi voz, entonces todos los rebaños serán uno. Serán uno. Amado, yo no te salvé. ¿Sí me están oyendo? Yo no mi sangre por ti. Para algo yo soy bueno, para que usted crea en Jesús. Ahora, si Dios en el Antiguo Testamento usó una mula para corregir a un profeta llamado Balaam, de repente Dios corrige a esta mula que está aquí, toma esta mula que está aquí para corregirte en algo. ¿Sí o no? Jesús usó un asno para entrar a Jerusalén y de repente Dios me está usando a mí como asno para que tú entres al reino de los cielos. ¿Están aquí ustedes, amados? Tú no puedes pelear con tu hermano en la fe si sabes mucho o sabes poco, o si eres más espiritual o el otro es carnal. No podemos aquí, amado, entrar en una guerra teológica doctrinal porque nos lleva el diablo. Lo que tenemos que hacer es orar. Orar y orar. Tres cosas: orar, orar y orar. ¿Para qué? Para que esta ciudad se convierta a Cristo y poder nosotros desenchufarnos, óigase bien, de otras voces, de otros contornos espirituales que en vez de ayudarnos a avanzar, lo que hace es estancarnos. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué busca el diablo? Estancar la iglesia. ¿Qué buscó Jesús? Hacer de la iglesia un solo rebaño. ¿Qué buscó el diablo? Poner barreras doctrinales, opiniones, conceptos, para separarnos. Cuando somos un solo pueblo, cuando somos hijos de un solo Padre, que una sola palabra nos alimenta, un solo pan nos alimenta, bebemos de una misma agua y nos espera un solo cielo. No hay varios cielos, uno solo. No hay dos espíritus, hay uno solo.
he estado revisando mucho, amado, mis enseñanzas sobre lo que es la cobertura, sobre lo que es la paternidad espiritual, y yo encuentro que hay muchas cosas que corregir, no que esté equivocado, sino que de pronto en la apreciación o en la aplicación nos puede llevar a nosotros a un error doctrinal. Amén. La iglesia de Jesucristo es una sola, sea quien sea, llámese como se llame. El pastor que tiene menos conocimiento, igual es un ministro delante de Dios, como aquel pastor que tiene mucha revelación. El apóstol, profeta, evangelista, que tiene una iglesia numerosa, bueno, se le aplaude y se le admira su excelencia y su crecimiento, pero en esencia es el mismo ministro que aquel que tiene solamente unas 20, 30 o 50 ovejas. Y todos nos vamos a sentar en la misma mesa cuando suene la trompeta. Y el mismo que va a servir, nos va a servir a nosotros. Amén. ¿Qué debemos procurar? Andar agradando a Dios para participar en el rapto, orar por la gente que hay que orar, clamar al Señor por esta ciudad y tener expectativa por lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Amén. Y cerrarle todas las puertas a Satanás para que Satanás no estanque más la iglesia. Nuestra cobertura, poderosamente hablando, es el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos la cobertura del Espíritu Santo, amado, lo demás no cuenta. Porque si Él te ayuda, Él me ayuda. Si Él está dentro de ti y Él está dentro de mí. Y si tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, y todos bebemos de un solo espíritu, ténganlo por seguro de que si caminamos en ese concepto y en esa visión, Dios mismo se encargará de hacer el resto. ¿Están aquí? Pónganse de pie, por favor, y levanten sus manos al cielo. Y adora al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que tú uses esta palabra que hemos revisado hoy en Juan y en Corintios, y que esa misma palabra, Señor, gobierne nuestras vidas. Señor, no damos, no negamos que necesitamos una dirección espiritual de alguien mayor que nosotros en espiritual, en autoridad, Señor, pero lo importante es que tú, Jesús, seas la cobertura nuestra, que nos proteja, nos ayuda y nos ayude, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a mirar el resto de hermanos como lo que son y que ellos nos miren, Señor, como lo que somos para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos. Amén.